primera persona. ¿Cuál es? Mi experiencia, esa es en primera persona. Por eso el coro me pareció apropiado. Cuando Cristo vino a mi corazón. Cuando no es así, puede ser que sea otro en la casa de la familia y diga, cuando mira, se hizo evangélico o cristiano él, yo no todavía, o yo no. Todavía no empezó una obra en mí. Entonces, no sé, él va a la iglesia o ella va a la iglesia. A veces en la familia algunos dicen así. No, yo no voy, pero ella va. Pero en este caso la canción es una canción, decir conmigo, personal. Claro, porque mi vida comenzó cuando el Señor llegó, cuando Cristo vino a mi corazón. Esta es una canción evangelística, si habrá recorrido campañas y campañas, evangelística y de testimonio. Un testimonio sencillo, muy sintético, un resumen precioso, ¿sí? Que no necesita mucho análisis esto, porque habla de algo fundamental. Tres cosas fundamentales: un cambio, alguien que lo hace, ¿sí? Y algo muy importante, un tiempo en donde comenzó eso. Guarda que tiene que haber un tiempo, porque la Biblia dice que todos nacemos en pecado. Por más que la madre tenga el parto dentro de una iglesia, la Biblia dice que todos nacemos en pecado. Eso de familia evangélica es bueno, pero no resuelve la eternidad. ¿Sabían eso? Los hijos que ustedes tienen, está bien que ustedes sean cristianos, tienen una gran ventaja, quizás, por la intercesión que hicieron ustedes al orar ahora, porque oran. Yo tuve una ventaja, mi viejo oraba por mí, pero eso no me hacía salvo hasta que yo personalmente hice mi decisión. Porque tiene que ser algo muy importante, y cuenta el evangelismo, ¿sí? Mi experiencia. Salvo que hables de la experiencia de otro, pero no la tuya. Nosotros teníamos una vecina que ya falleció, que era el Señor, que Dios en su misericordia le haya salvado también, que vivía aquí en el barrio. No voy a señalar por los vecinos, pero vivía aquí en el barrio. Y ella siempre nos traía, acá estaba el teléfono, acá, en esta parte acá, no había teléfonos en Solano, y era bomberos, y la iglesia bautista era lo único que tenía teléfono en todo Solano. Y acá, literalmente, todos los días, desde las 8 de la mañana hasta la vereda, había cola. ¿Vos te acordás? Sí. ¿No? Había cola. Y había una persona que tenía una discapacidad, que se llamaba Juan Carlos, que trabajaba a tiempo completo, turno mañana hasta caída la tarde de la noche. Y de eso hacía, se mantenía a través de eso. Hizo de su trabajo, porque tenía que ser una persona todo el tiempo. En el servicio social que dábamos a la comunidad, obviamente también quedaba un rédito también a la iglesia, pero el mayor rédito es que este muchacho tenía una entrada. Se registraba por planilla la llamada. Porque después, obviamente, la telefónica venía con la factura. Eran cientos de llamadas por día. Podían ser. Esa vecina nos traía mucha gente, hablaba la gente de Cristo, y ella nunca, por lo menos nunca, expresó una fe personal en el sentido confesional de congregarse con la iglesia o así. Otra plan, ¿no? Y fue la que nos trajo a Juan Carlos, inclusive. A Amalia, ¿se acuerda Amalia de allá de... Bueno, trajo un montón de gente, una buen vecina bárbara, pero ella nunca congregó, sino que hablaba a otros que venían a la iglesia porque le iba a servir. ¿Sabes la cantidad de gente que vino? Porque le iba a servir. Es decir, que ella, lo más probable, que no podía cantar este coro que cantamos hoy nosotros. Hoy me enteré de algo. Sí. De que Mauricia fue la que la envió a Gladys González a la iglesia. ¿Es así? Yo la traje. Y ella recién hace poco tiempo vino. Es para el Señor, pero digo un aplauso.
comprometerse con el Señor. Y si se puede enviar gente porque eso te va a hacer bien. Yo siempre les digo, que vayan a la iglesia evangélica porque les va a hacer bien. Mira, tienen que ser como los hijos de esa hermana. Ellos no andan de noche, los bailes, ni tampoco andan en el delito. No, son modelos esos chicos. Tendrías que mandar a tus hijos también ahí les hablan bien. ¿Conocen esa manera de hablar? Pero la persona no viene, ellos no. Es decir, que ese código no es para ellos, tendría que cambiarle la letra para que la puedan cantar esa canción. Más o menos tendría que cambiarle así la letra. La vida de ellos comenzó cuando el Señor llegó, y yo todavía no. La vida de ellos, el que lo dicen así, no, pero mi señora va, mi señora va, a los chicos a veces también los mando. El tipo, nada. Mi vieja va, ¿conoce eso? Mi vieja va, se siente bien. Es el único lugar que sale. Le digo más, cuando estaba enferma, la visitaba, le ayudaron. Es un buen lugar, puedo hacer un buen lugar. Decir conmigo no alcanza. No, sí, no alcanza. Porque no es lo que hizo el otro si quieres ser salvo, sino lo que tiene que hacer el vos. Es lo que tiene que hacer el vos. ¿Por qué? Porque tiene que ser mi experiencia. La salvación no se hereda por familia, aunque ayuda, hay promesa de bendición sobre la familia, hay promesa de bendición, pero no es herencia humana, porque no es justamente ni de carne ni de sangre. No es por carne ni sangre. Lo dice la palabra, Digo esto para que quizás dobles un poquito más las rodillas, porque sí querés que sean salvos y que viven en tu Jerusalén. ¿Es importante, pastor, que yo sea creyente para ellos? Y sí, porque clamás por ellos. Pero no determina su salvación. Le abre una gran posibilidad. Le abre una gran posibilidad. Así que empecemos en evangelismo a tener esto, mi experiencia. Porque Dios le dio al ser humano conciencia para que decida por sí mismo. Vamos a ir ahora a la palabra y vamos a ver un poquitito este tema. Estamos con el texto áureo de Hechos, capítulo 4, y vamos a ver una serie de referencias. Allí en Hechos 4 vamos a encontrar en el versículo 16, continuando con esto, cuando les ordenan que allí ellos deliberan, los sacerdotes y las autoridades judías deliberan frente al testimonio de Pedro y Juan. Se pone a deliberar, está el paralítico, el que era paralítico ahora está caminando. Y miren lo que dice: ¿qué haremos con estos tipos, con Juan y con Pedro? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Dice, porque la verdad, o sea, de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Anoten esto. Si alguna traducción aparece con otras palabras, debería ser un sinónimo de esto. Si alguna traducción, NBI o lo que sea, no sé cómo la traducirá, pero tiene que tener el sinónimo de esta Reina Valera. Es notorio. Querés ponerle, la conocen todos. Usala para el sinónimo que quieras. Pero lo que hizo esta gente, Pedro y Juan, es notorio. Es decir, ya lo vieron, ya se comprobó. Esto ya está corriendo, ya no se puede detener. Esto ya está en las redes, no se puede detener esto, ya está. Así que señal notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Así que más vale que inventemos algo. Inventaron prohibirles, no tuvieron éxito tampoco. ¿Por qué? Porque una de las versiones dice: le demos poder. ¿Qué vamos a hacer? No podemos acusar
acusarnos de mentirosos, pues lo que hicieron por ese hombre es realmente un milagro. Todos en Jerusalén lo saben. Claro, ya está. Ya no podés decir son mentirosos porque acá te decía, el tipo camina, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Vamos a quedar nosotros como mentirosos. El tipo está caminando. ¿Quién es? El que tiraba la manga, lo conocen todos porque era paralítico, pero si está caminando. Ellos le hablaron, se puso de pie y caminó. Estamos hablando de abogados, los escribas, los sacerdotes y los sumos sacerdotes, todo el concilio junto, no hay explicación. Así que mi experiencia, Nuria, por favor, debe ser notoria. Traducirlo como vos quieras, con algún sinónimo, poner un sinónimo. Mi experiencia la tuvieron que haber visto todos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y mi experiencia debe ser notoria. ¿Vieron cómo hay que mirar las palabras como están colocadas por el Espíritu Santo en la Biblia, no? No podemos hacer nada porque ya lo saben todos, de que sos creyentes y que vivís así. Es decir, ya hay una señal, vos sos una señal de esto. Que cuando hablas de esta manera, que cuando tomas decisiones las tomas así, que ya te conocen en tu programa de vida, en tu agenda, ya te conocen. Ya saben cómo es. No, pero che, ojo que aquel evangélico cristiano, que en esa no entra. Porque ya es notorio a todos, vos ya sabés que no entra en esa. ¿Sí? No entra en esa. Así que mi experiencia debe ser notoria. Esto es clave, fundamental, ¿sí? Y si no era notoria, se ligaban una garroteada Pedro y Juan, ¿o no? No mataban directamente. Desorden público, no pedir permiso, ¿qué autoridad lo hicieron? No está notorio. Todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿cómo lo prohibís? ¿Cómo haces para decir que es mentira? Que fue un truco de magia. ¿Cómo haces? Así que, qué importante es comprender de que justamente la experiencia, mi experiencia tiene que ser notoria. Quiero colocar, Nuria, 3 puntos aquí en que se basa el testimonio. Punto 1, o A si quieres, como quieres colocarlo, la fe. Punto B, la obra. Y punto C, la evidencia o evidencias. La respuesta a lo que les estaban interrogando, ¿cómo es que este fulano, que este hombre, con qué autoridad lo hicieron? ¿Quién les dio permiso? ¿Dónde tienen ejercicio ilegal de la medicina? ¿Sabían que hasta los evangélicos nos acusaron de eso a veces? ¿Sabían eso? Hubo casos en las campañas que acusaron, pero no pudieron avanzar más, acusaron de ejercicio ilegal de la medicina, fue por las manos o lo que sea. Ocurrió eso, gracias a Dios no ha sido muy común, pero hubo eso, ejercicio ilegal de la medicina. En el nombre del Señor, ¿no? Nuestra experiencia debe ser notoria en nuestro testimonio sobre el tema de la fe. ¿Qué significa? Cuando damos testimonio nosotros, porque este bloque se trata de esto, de cómo dar testimonio, cómo decir lo que hemos visto y oído, tenemos que preguntarnos en primer lugar, para poder tener testimonio, ¿qué vimos del Señor? ¿Y qué oímos? Para que yo dé testimonio del Señor, ¿qué vive el Señor? ¿Qué vive el Señor? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué hay creyentes que no hablan del Señor? Porque no vieron nada. Voy al culto, la respuesta siempre. Voy al culto. Porque no vieron nada. Por eso a veces es más pertinente y más notorio los extremos de conducta, como ser delincuentes que dejan la delincuencia, ¿sí? Drogadictos que pueden recuperarse, es evidente, pero hay muchos creyentes que, como no fueron drogadictos ni delincuentes, no saben hablar. ¿Por qué? Porque no han conocido
conocido esto. ¿Y dónde se conoce esto? Eso viene de los domingos, ¿qué? ¿Oír? ¿De dónde viene la fe? La fe viene por sacarle fotos al pizarrón, usar el resaltador, leerlo a la mañana, a la tarde y a la noche, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y noche, con menos celular o menos películas, meditarás de día y de noche y todo te saldrá bien, lo tendrás en tu corazón y las atarás a tu cuello. La fe viene por acá, o sea que si yo no tomo palabra, ¿qué hay que hablar? ¿Cómo explico la divinidad de Jesucristo? ¿Cómo le explico la divinidad? Porque cualquier persona seria, si yo fuera ateo, digo, pero ¿dónde está escrito? ¿Dónde, en qué libro? ¿Qué documento? ¿Dónde lo dice la Constitución Nacional? Un abogado en un juicio, ¿qué dice? ¿Para defender o para acusar? ¿Qué hace? ¿Se maneja con qué? Con la ley, ¿o no? Con la ley. El abogado va a preparar la defensa de su acusado buscando la ley que lo beneficie, y si es fiscal, la ley que lo hunde, ¿o no? Siempre con la ley. El juez va a estar escuchando la ley, los argumentos de la ley, a ver qué encuadra, dónde encuadra, para determinar culpable o inocente, o ver cuánto amerita una cosa o la otra. Es decir, porque hay un conocimiento, un insano no puede ser juzgado por la ley, una persona insana. ¿Estamos de acuerdo? Porque no entiende. Hace un ratito le decía, jorobando, pero también como el deseo de crear conciencia, a Leandro, que cumplió los 18 años. Bueno, digo, ahora no puedo llamar a mamá. Porque el policía, cuando le pide los documentos, tiene 18 años. El juez lo va a tratar como a este viejo. Igual. Oiga, a cualquiera de ustedes. Oiga, no sos un nene, tenés 18 años y responde ante la ley por sí mismo. Por sí mismo responde. No puede decir, mire señor juez, la verdad que yo no conocía la ley, lo siento mucho, usted debiera conocerla. ¿Qué? Sí, usted debiera conocer la ley. La ley dice que usted hizo estos atentados contra la propiedad, o usted retuvo a una persona, se llama secuestro, etcétera, etcétera. Toma, chupate esa mandarina. Pero yo no fui a la facultad de estudiar derecho, lo siento. Debiera saberlo. Debiera saberlo que no puede saltar el cerco del vecino. Debiera saberlo. Todos estamos en esa, ¿o no? Por eso nos medimos, tenemos cuidado, no tenemos cuidado, analizamos lo que corresponde o no corresponde, y de última nos informamos si es algo medio jorobado en lo que nos vamos a meter, averiguamos o no, es legal, no es legal, che, cómo es la cosa. Y si no, buscamos un letrado, en aquellos tiempos me escriba y le preguntamos, escúcheme, yo estoy haciendo este trámite, ¿qué me aconseja? Claro, el tipo sabe, no hagas eso porque si no perdés la cosa. Así que qué importante es entender de que necesitamos para tener fe. La fe viene por oír la palabra de Dios, porque se responde de esta manera: escrito está. Escrito está. La ley, la fe es así. Escrito está, viene por conocer. Así que si vamos a testificar, podemos testificar de Jesús desde la fe. Las campañas evangelísticas pueden tener esta característica. Por ejemplo, según los ministerios, Billy Graham predicaba desde la fe, Luis Palau desde la fe. Pero también podemos predicar y dar testimonio desde la obra. ¿Te cuento lo que Dios hizo conmigo? Yo le conté mi testimonio desde la obra. ¿Qué significa? Me está abogando y me sacó. Es una obra. ¿Se entiende? El Salmo 19, ¿qué me lo dice? El primer versículo, ¿qué me lo dice? Salmo 19. Los cielos cuentan de qué va a llover. La gloria de Dios. Y el firmamento, las estrellas, ahora en el verano se van a ver lindas. Las estrellas anuncian, si van al campo mejor. Y las estrellas anuncian la obra de sus manos.
Es decir, que las obras de Dios también testifican. La sanidad que Dios te hizo testifica. Andrea, ahora cuando te sientas mejor, si que ya no te sientes mejor, vas a testificar desde la obra. Pero ella también podría testificar no desde la obra, sino diciendo: Jesucristo es el Hijo de Dios, vino a este mundo para redimirnos. Está predicando desde la fe. ¿De quién es Jesús y lo que hizo Jesús? Siempre predicar desde la fe es decirle a las personas que Dios les ama, que el hombre es pecador, sí, que Cristo murió por ellas y que puede cantar cuando Cristo vino a mi corazón. Eso es predicar desde la fe, un mensaje desde la fe, un mensaje evangelístico. Esto es desde la obra. Por lo general, Carlos Anacondia solía predicar desde la obra. Por supuesto que van las dos cosas juntas también. Pero ¿saben la cantidad de creyentes que predican la mayoría de los casos desde la obra? ¿Por qué lo aplican? Porque justamente la gente está con necesidad. Y al dar testimonio, vos sabés que yo tenía tal cosa y Dios milagrosamente me sanó esto. Y la persona que tiene el problema va a venir porque busca la solución. Entonces, desde la obra se puede dar testimonio. Desde la obra que Dios hace en tu vida o que manifiesta en las obras hechas en la creación. Eso está interesante. Ahora que viene el verano, en las noches lindas, se van al río de Quilmes, está todo estrellado, se van un poquito más allá al campo, pasando arena, donde está más limpio el cielo, está más limpio, no hay tanto humo. Miran así y es una cosa que parece que las toca las estrellas, ¿o no? Parece que las tocas, que parece que bailan yo cuando estaba en el campo en Santiago, pero parece que las tocas al lado de las estrellas. Es maravilloso, digo, pero ¿esto dónde? Allá sonaron, no lo veo, decía yo. Y se siente ese ruidito de los grillos, y en la noche es una sinfonía. Y de pronto, la estrellita juega, ¿qué pasa? Es una belleza. Ese es el momento para cuando estás al lado de uno, ¿sabes que lo hizo Chico? Estoy testificando desde las obras, desde el Salmo 19. Así que podemos ver el mar, también en las vacaciones, ¿sí? Podemos ver de tanta manera la nieve, las montañas, de tanta manera, o la obra cotidiana en tu vida, en tu salud, en tu casa, en ese milagro que no tenía salida en tu vida y apareció eso. ¿Cuántos de nosotros no tienen esas obras? Así que nosotros podemos testificar, predicar desde las obras, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído a través de lo que Dios hizo. Es válido. Acá puede estar quizás el don del evangelista, en la fe, Luis Palau como era, Billy Graham, empezaban a trazar la palabra, ¿no? De una manera que es Dios o es Dios Jesucristo, de la manera que lo predicaban. Y lo que hizo, cuando decía vengan ahora aquí, veíamos miles de personas que bajaban, una revelación de Cristo que era maravillosa. Y otros que quizás se suben a la plataforma y empiezan a reprender demonios y enfermedades y la gente pasa reconociendo al Señor. Por eso las campañas de Anacondia, antes que Carlos predique, solían pasar los testimonios primero. ¿Se acuerdan? Antes de que empiece a cantar el nombre de Galilea va pasando. Estaba el tiempo de alabanza, un cantante invitado que por lo general era, ¿sí? Que acompañaba al ministerio de Carlos, hubo cantantes famosos dentro del ámbito evangélico, y después pasaban testimonios de gente que había sido sanada en campañas. ¿Se acuerdan? Así era la campaña de Carlos, y después empezaba el hombre de Galilea, empezaba a ya subir a Carlos. Y ya empezaba a reprender ya ahí, empezaba gente a recibir. Un mensaje cortito, listo. La mujer que tocó el borde del manto, todo lo reconoce. ¿Se acuerdan? Las explicaciones de Carlos. El ciego que grita al costado del camino, el saqueo arriba del árbol, los mensajes de Carlos. Y la gente era libre y recibía a Cristo por las obras. Entonces, ahora, eso también vos lo puedes testificar si es que hay obra de Dios reconocida por vos. Y esto todos debiéramos y podríamos hacerlo. Porque vivimos en un mundo de necesidad donde el testimonio de lo que Dios hizo en vos puede ser un arma fundamental y razón por la cual Dios lo hizo. Te usó de pizarrón. Te usó de pizarrón para que otro vea la misericordia, la gracia de Dios. Así que, cuando hablamos entonces de que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, mucha gente se fortalece en esto. En testimonios fuertes. Y te hablan de los testimonios
testimonios, ya fanáticos parecen, ¿no? Bueno, menos por el pastor Hugo que habla de su conversión. Entonces, para mí fue clave lo que hizo acá. Esto lo aprendí en la escuela bíblica. Lo sabía, pero no le había abierto el corazón al Señor. Yo estaba esperando mi experiencia, ¿sí? Y lo hizo con una obra. Yo le decía a los chicos acá en la iglesia, porque yo quería que jugaran en el equipo que había un campeonato de Cadema, que jugaban, tenían que ser miembros bautizados. Y entonces jugaban los partidos amistosos, con los chicos jugaban y todo eso, ¿no? Y decían, ¿por qué no te bautizás? Así jugás en el campeonato, duraba todo el año el campeonato. Y yo bien con cuna pentecostal, de la experiencia, y esto veía a los hermanos tomados por el Espíritu, y decían, no, yo me voy a entregar a Cristo cuando lo encuentre como cuando me encuentro con un flaco en la esquina. Y lo desafía, digo, sin darme cuenta, hoy me doy cuenta. ¿Querés experiencia? Bueno, cuando me fui allí de mochilero, te voy a dar la experiencia. Ese día me rendí, te entregué todo. Para mí fue así por misericordia. Yo tengo noticias para ustedes. Si yo no estaría acá, yo estaba con él. Qué bueno, pastor, yo sabía que usted era bueno. No, buena mandarina era. No. Porque ese día dije, Dios mío, fue mi último pensamiento. Y si yo moría y no salía, yo estoy muerto, estoy seguro. Porque todavía que invoque el nombre del Señor, será salvo. Si estoy, era para esto y para la paciencia pública. Pero era para esto. Esa es la razón. Como justamente tenés que plantear la razón de tu vida. Entonces, encontramos de que la fe es hablar de Cristo, quien es y lo que él hizo. Y la obra, lo que hizo en vos o en otros, a veces damos el testimonio de otro. Mira, yo le quiero dar el testimonio de una hermana que estaba enferma en la iglesia, tal cosa. Bueno, bárbaro. Estoy hablando sobre una obra de otro. También es válido. Así que, pero usemos los testimonios. La gente necesita testimonio porque la gente busca solución a sus problemas. Y está esperando que alguien le muestre un camino para su solución. Está esperando eso. Así que, pero muy importante, la gente busca donde se puede comprobar esto. ¿Dónde se puede comprobar? ¿En serio pasó eso en tu iglesia? ¿En serio pasó eso con tu marido, con tu mujer? ¿En serio pasó eso con tu hijo? ¿En serio te pasó eso a vos? ¿En serio? Y yo voy a ir entonces. ¿Se puede ir? Escuchame, si vas al curandero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo no va a venir? Lo que pasa es que no testificamos. Y si hacemos un sinceridio, bueno, si somos sinceros todos, acá, seguramente que muchos tenemos que decir, la verdad que no hablo mucho del Señor. Ni les cuento todo lo que hizo. Lo hacía al principio, pero bueno. Si le empezás a contar, nos rodea gente, cantidad de gente con problemas. Cantidad. Vendría. Así que, pero está fallando la parte testimonial. No estamos diciendo lo que hemos visto y oído. No estamos diciendo. Hay que usar el testimonio. Y lo que Dios le da gracia para predicar sobre la fe, prediquen sobre la fe. Sobre la persona de Jesús y su obra. Prediquen. También van a encontrar ocasión. Así que esto necesita Biblia y esto necesita reconocimiento. Esto Biblia y esto reconocimiento. ¿Se entiende? Así que esto, para hablar de la fe, tengo que conocer la palabra. Y para hablar de la obra, tengo que reconocer lo que hizo en mí o en otro. Pero tengo que reconocerlo y decirlo. Así que es fundamental. Evidencias. Es lo que les decía recién. Dios nos deja evidencias por todos lados, como las estrellas, la luna, el sol, la nieve. Por todos lados tenemos evidencias. Nosotros podemos hablar de las evidencias, de lo que es evidente. A veces le preguntamos, ¿vos pediste la vida? No la pedí la vida. ¿Y qué eras antes de los 39 años que tenés? No sé yo, no era nada. No, estabas en el corazón de Dios. Sí. Fue un espermatozoide y un óvulo. Mirá lo que te convertiste ahora. Mirá lo que sos ahora. Millones de células. ¿Qué tal? ¿No hay algo superior? Es decir que nosotros tenemos evidencias de Dios y las podemos. ¿Sí? El apóstol Pablo predicó en Atenas desde aquí. Había una parte ahí donde habían hablado todos los grandes sabios y filósofos de la Grecia antigua. Sócrates estuvo hablando allí, y tantos otros, Filón y tantos otros sabios griegos. Y le habían puesto, parece como altares, lugares, ¿no? Era una especie como de galería, ¿sí? Un sector así llamado Areópago, o Colina de Marte que le llamaban, y había un lugar vacío, no tenía nada.
y tenía un cartel que decía, al Dios no conocido. Es decir, que todos los demás dioses lo conocíamos, este no. Y Pablo dice, a este yo les vengo a anunciar, a este. ¿Sí? Así que, y va a comenzar hablando de las evidencias, dice. Si ustedes vean después me buscan el pasaje, Pablo en Atenas buscando a Andrea, después lo buscan y vean el estilo. Se para, el tipo ahí, Pablo se para ahí frente. Acá, que dice Dios no conocido, a este yo lo conozco y les voy a hablar de esto. Y comenzó a hablarles de que Él creó todo lo que se ve. Y les empieza a hablar desde ahí, desde la creación, desde lo que ellos veían y no podían comprobar. Así que, desde las evidencias de lo que es la vida, lo que es el universo, todas las cosas, el propósito que tienen todas las cosas, la manera en que está relacionada la creación. ¿El pasaje lo tenés? Hechos 17 del 16. Hechos 17. Del 16 al 34. Bueno, después lo buscan, Hechos 16, Pablo en Atenas. Es bien, en la ciudad de Atenas, capital de la filosofía antigua, Atenas, capital de Grecia. Ahí iban todos los cabezones grandes de la historia. Bueno, ahí predicó Pablo. Y así que nosotros podemos también predicar desde lo que es evidente de Dios. En la fe necesitamos conocimiento de la Biblia, obviamente, base, ¿sí? Y en las obras necesitamos reconocer, y en las evidencias hay que mostrarlas. Las evidencias hay que mostrarlas. Está. ¿Sí? Todo está. Te das cuenta que no es un ser humano el que lo hizo, que hay una inteligencia superior, y está bien decirlo así, una inteligencia superior y una voluntad superior eterna que estuvo siempre, y le llamamos, o se dio a conocer con la palabra Dios. Eso sería para un ateo, ¿se entiende? Dios. Todo tiene un propósito, ¿sí? Y es evidente que algo tuvo que haber desde el principio. Y como algo no puede existir desde el principio, tiene que haber alguien que hizo ese algo. Aunque es una explosión en el universo, pero alguien lo hizo, porque todo tiene un propósito, todo va teniendo todo un sentido. Es decir, que está orquestado perfectamente. No, la creación no es una casualidad, anótelo, es una causalidad, es una causa. Y la causa es una persona, Dios. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? No es casualidad la creación, es causalidad, es causa, es causa. Hay una inteligencia superior que se reveló diciendo Dios, es Dios, eterno, eterno. No se puede definir, no se lo puede abarcar, no se lo puede limitar, escapa a cualquier deducción humana, ¿sí? Escapa. Así que bueno, creo que hemos tenido más o menos una buena guía para entender cómo es mi experiencia. Si mi experiencia es hablar desde la fe, debo basarlo en la Biblia, es obvio. No puedo inventar, ¿sí? Me tuvo que reunir porque la Biblia lo dice, porque la Biblia lo dice. Si lo hago desde la obra, tengo que reconocer lo que Dios hizo en mí, en esa hepatitis, en el juanete, en lo que sea, pero tiene que haber de que algo me pasó a mí o a otro que yo sé que le pasó. Y las evidencias, viejo, ahí está la muestra, ahí lo ves, ¿sí? Ahí está, ¿quién lo puso? Ahí el calentador ahí arriba, que le llamamos sol, ¿quién lo puso? ¿Sí? La luna que va haciendo, ¿cómo trabaja la luna para que trabaje el mar y las mareas y se muevan las olas? Todo por el tema magnético. ¿Cómo es la cosa, Y bueno, y cuanto más fuiste a estudiar, más hacerte la pregunta, querido, si fuiste a la facultad, ¿sí? Más, porque yo no estudié tanto, pero me di cuenta, ¿sí? Que las cosas no son por casualidad. Si ando en el desierto y encuentro una botella de Coca-Cola, es porque alguien pasó por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Si yo ando por el desierto y veo una huella o veo una botellita de Coca-Cola, igual alguien pasó por acá. Sola no apareció la botellita. ¿Se comprende? Todo lo que vemos, alguien lo puso, le llamamos Dios. Se llama Él porque Él se revela. Dios se revela. Bien podría permanecer oculto y no decir nada, ¿sí? Pero se revela en su palabra, Bueno, ¿está clarito esto, hermanos? ¿Sí? Así que bueno, aquí tenemos entonces lo que necesitamos que sea notorio, que mi experiencia sea notoria hacia todos. Tiene que verse lo que yo creo. Como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he
creído. Tiene que saberse en quién creo. Y todas estas cosas como la obra o las evidencias que Dios coloca. Bueno, otra cosa importante que quiero que veamos en la experiencia es de que tenemos que tener el testimonio bien personal. Yo vivo esto, yo creo esto, tiene que ser personal. Es muy importante. Nadie puede convencer a otro de algo que no es personal. ¿De qué lo vas a sacar convencer? Si no es personal, si no lo sentís, ¿se comprende? No es tuyo. Así que tenemos que vivirlo en la relación personal. Por eso, cuanto más alejados estamos del Señor, más nos cuesta dar testimonio. Y cuanto más contentos estamos, queremos salir a hablar a otros. La relación con Dios es la que potencializa nuestro testimonio. La relación con Dios, según como estemos. Cuando estás triste, decaído, no quieres hablar nada de Dios. Tú estás medio lejos. Estás lejos de Dios. Bien. Así que en este sentido, nosotros necesitamos vivir esa experiencia, ese testimonio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Y vamos a ver ahora en el Evangelio según San Juan, cómo Juan, que es uno de los que, el que tiene la revelación más profunda de todo el Nuevo Testamento, lo tiene el apóstol Juan. Después, bueno, las cartas de Pablo, por supuesto, las 13 cartas. Pero Juan es el que tiene el testimonio más loco de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Miren lo que dice. Juan capítulo 1. Juan 1. Miren cómo empieza Juan. En el principio era el verbo. O sea, la palabra activa, la palabra que hace cosas. La palabra que tiene poder sería. En el principio era el verbo era con Dios, coma, y cómo continúa. El verbo era Dios. Era Dios también. O sea, ya sabemos quién era. Antes que tuviera túnica y sandalias, y que fuera chiquito, y que después creciera, y que después fuera una cruz. Era el verbo, y era Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ya saben quién estaba en Génesis. Cuando dice, dijo Dios, sea, esa palabra, ese verbo que salía, sea, era Jesús. Nosotros en la tierra lo conocimos como Jesús. Era el verbo que hablaba. Sea la luz. Miren el poder de Jesús. Es Dios. ¿Sí? Todas las cosas por Él fueron hechas. Sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue hecha la luz. Guarda, no era solamente caminar en Palestina. Así lo vimos nosotros, al ritmo nuestro. Guarda, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Porque todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, Bacará, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué revelación que tuvo Juan. Oh, Juan, ¿cómo subiste hasta ahí arriba? ¿Con qué ascensor llegaste hasta ahí arriba para ver todo esto? Decís conmigo, no, se lo bajó el Espíritu Santo. No puedes subir hasta allá arriba, Juan. Porque para saber esto tenés que subir allá arriba, ¿o no? Para saber esto tenés que subir allá arriba. ¿Cómo vas a saber esta barbaridad? No, el Espíritu Santo bajó a uno de los elegidos. Bueno, al mismo que estuvo con Pedro para levantar al paralítico. Le vino al anciano, ya está más viejito Juan, a ver si Dios me da esa revelación. Bueno, bajó el Espíritu Santo, dijo que en el principio era el verbo, palabra activa, que vos conociste con túnica, con sandalias, que pusiste en tu cabeza allí contra el pecho de Él, que transpiraban juntos porque caminaban en el desierto, ese de que te lavó las patas, ¿te acordás que venías todo el día, una baranda tenían en el pie? Bueno, se inclinó delante de ustedes, agarró una para acá y le lavó los pies. Él lavó los pies. Bueno, ahora agarrate Juan, le dice el Espíritu Santo, dice, en el principio Él era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que está hecho fue hecho. Pastor, se lo sabe de memoria. ¿Qué te parece? ¿Cómo no te vas a saber de memoria eso? ¿Quién quieres que te cuente? ¿La formación de Argentina? ¿Qué ha hecho un poroto? La formación de Argentina en el Mundial. Esto hay que saberlo de memoria, querido. Repetirlo una vez, 2 veces, hasta que digas que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí sí puedes decir, yo sé en quién he creído. Dale un aplauso. Yo sé en quién he creído.
muchacho de 30 años, precioso bebé que lloraba y le dijo a los pastores, encontrarán al bebé, está llorando envuelto en pañales. ¿En qué casa? No, ¿qué casa? Al lado hay un burro, todo babeado, transpirado, al lado de un camello. Y ahí, José, el tutor, acomodó un poco de pasto. Ahí está el pasto. No va a encontrar muerto en pañales. ¿Cómo? Sí, en pañales. ¿Usa pañales? Sí, hace lo mismo que vos. Dame un aplauso. Es impresionante. Por eso vos tenés que volverte poeta después de todo esto. Tenés que escribir canciones, tenés que cantarle, desafinar como sea, tenés que hablar de él. Dale otro aplauso al Señor. Es hermoso el Señor. Es hermoso. Así que qué maravilla. Y si vamos a Gálatas, me gustaría que pudiéramos ir a Gálatas. Anotaron eso, ¿no? San Juan, si quieren que pasaron ahí para que lo vayan viendo. San Juan, capítulo 1, ¿sí? Ahí en la fe, si quieren lo ponen por ahí, no sé cómo lo vas a acomodar. Versículo 1 al 5, inclusive. Bueno, en Gálatas, yo quisiera que pudiéramos ver también, Gálatas capítulo 1, versículo 20 al 24, aquí ya habla el apóstol Pablo, Gálatas 1, 20 al 24. Nuestro testimonio tiene que ser visible, tiene que ser notorio. Ahí estábamos hablando, de la fe, ¿no? En el capítulo de Juan, pero acá en Gálatas Pablo va a hablar de el testimonio como mi experiencia y la obra en la vida de Pablo en cuanto a su cambio de pensar y de vivir. Miren lo que dice en el versículo 20: en esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era yo conocido a la vista de las iglesias de Judea. Los hermanos de Judea no me conocían. ¿Se acuerdan que perseguía a la iglesia? Que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y mira el versículo que te dijo de lo que ocurre cuando damos testimonio, porque nuestra vida cambia, porque nuestra vida es la obra de Dios. Y glorificaban a Dios en mi experiencia. Esto es fundamental, glorificaban a Dios. Que en otro tiempo iba a la iglesia, era uno más de los jóvenes, pero que ahora, que antes ponía otras prioridades, iba a la iglesia, recibía la palabra, etcétera, pero que ahora le entregó todo al Señor y empieza a testificar. Así que, qué importante es de que el Señor, que la gente vea y glorifica al Señor a través de lo que estás viviendo. A través de lo que estás viviendo, por lo que le dijiste, por lo que hiciste, etcétera, etcétera. Que la gente pueda glorificar a Dios en nuestra propia experiencia. Así que qué importante es que nosotros podamos tener en cuenta este detalle que para el testimonio es fundamental. Bien, lo que vamos a hacer ahora, en estos minutitos que nos quedan, en estos 15 o 20 minutos hasta las 10, un poquito antes de las 10, para hacer el otro break y encarar lo último, es que te tomes un tiempito para decir tu testimonio en menos de un minuto, si puedes. Sea que elijas dar testimonio de una obra, de lo que viste o lo que Dios hizo en vos, pero que siempre tenga que ver con que la gente mire a Jesús, mire a Dios. ¿Se entiende esto? Y otro testimonio sobre la fe. ¿Quién es Jesús? Lo que hizo Jesucristo y por qué tienes que recibir a Cristo en tu corazón. ¿Sí? Podría ser, porque es una clásica predicación evangélica, diríamos, ¿sí? Dios me ama o Dios te ama, etcétera, etcétera. Todos somos pecadores.
Cristo ocupó nuestro lugar, murió por nosotros, tenés que recibirlo en el corazón. Ese sería el clásico modelo de evangelismo, ¿sí? El clásico modelo. Pero ¿cómo lo harías? A ver, tomate un tiempito, lo puedes escribir brevemente, o nos tomamos estos 10-15 minutitos, o lo vas elaborando, pensando cómo lo contarías si en la tele te dieran, viste que la tele corre los minutos, ¿no? Ellos, los conductores, para decir pavadas, se pueden tomar 20 minutos, pero cuando te dan una oportunidad, nos van a ser concreto, ¿no? Muy concreto porque te corta que te ponen el micrófono. Entonces, ¿cómo lo dirías en un